Hola, damos inicio con el diplomado de masaje terapéutico. Espero que estés trabajando en tus tareas. Ajá. Y bueno, pues damos inicio, ¿sale? En cuestión a este tema, pues ya estaríamos enfocándonos un poquito a lo que es el dolor, ¿no? ¿Cómo enfocarnos con el dolor? Porque regularmente el paciente viene precisamente con molestia, ¿no? En este caso, con dolor. Y bueno, tienes que enfocarte un poquito en ello, porque es lo que queremos restablecer o bien entrar en equilibrio con el paciente. ¿Sale? Entonces, en cuestión al dolor, ¿qué es el dolor? ¿No? ¿Cómo definiríamos al dolor? El dolor, según Parker y Siripini, nos dice que es el acontecimiento neurofisiológico que comprende un patrón complejo de excitación emocional y psicológica, incluyendo sensaciones de estimulación. Ajá, en este caso, bueno, puede ser traumatismo psicológico, daño tisular resultante, conducta de evitación y quejas de sufrimiento subjetivo. Como tal, la fisiopatología del dolor nos menciona que como tal es señalar al sistema nervioso que una zona del organismo está expuesta a una situación que puede provocar una lesión. Esta señal de alarma desencadena una serie de mecanismos cuyo objetivo es evitar o limitar los daños y hacer frente al estrés en este caso. ¿Vale? Entonces, el dolor se produce cuando llegan a distintas áreas corticales del sistema nervioso central. Un número de estímulos suficientes a través de un sistema aferente, normalmente inactivo, produciéndose una respuesta con varios componentes. Entonces, pudiéramos manejar pues que como tal el dolor es un resultado, ¿no? Una respuesta de lo que es el sistema nervioso. Como tal, algún componente sensorial discriminativo que como referencia a cualidades sensoriales del dolor, tenemos que tiene localización, o sea, tenemos que el dolor, saber dónde se localiza, cuál es la calidad, ¿no? Del dolor, la intensidad y las características temporoespaciales, ¿no? Entonces, ¿cómo determinar ese aspecto? ¿Sale? ¿Qué hacer en ese aspecto? El componente cognitivo evaluativo, en este caso, analiza e interpreta el dolor en función de lo que se está sintiendo y lo que puede ocurrir, ¿no? En este caso. El componente efectivo emocional nos dice la sensación dolorosa se acompaña de ansiedad, depresión, temor, angustia, respuesta en relación a experiencias dolorosas previas, personalidad del individuo y factores socioculturales. Aquí entonces hablamos de tipos de dolor, ¿no? En este caso es un tipo de dolor efectivo emocional, ¿no? El efecto es meramente emocional, entonces aquí la sensación dolorosa se acompaña de ansiedad, depresión, ¿no? Temor, angustia, que es una respuesta en relación a experiencias dolorosas previas, personalidad del individuo, que depende mucho, ¿verdad? Y factores socioculturales. Dentro de una clasificación en el dolor, hablamos de dolor agudo. El dolor agudo es aquel que no suele durar más de lo que tarda en resolverse la lesión causante. En todo caso, menos de un periodo.
arbitrariamente establecido de entre 3 a 6 meses, ¿no? Generalmente hablamos de si el dolor está de 3 meses a 6 meses por mucho, se considera un dolor agudo. Ajá, esto hay que tomarlo en cuenta. A la hora de tú tener pues un paciente, ¿no? En masaje terapéutico, que viene contigo y sabes que trae un dolor intenso en la rodilla, en el hombro, en la espalda, pero ya lleva tiempo de evolución, en este caso, ¿cuánto tiempo lleva ya con ese dolor? Ese es tiempo de evolución. Sabes que pues llevo un año, ¿no? 8 meses, 9 meses. Ok, entonces ese ya se considera un dolor crónico y que muy probablemente dentro de tus consultas, ¿verdad? El masaje, pues vas a tener que emplear quizá un poco más allá, ¿no? Un poquito más allá de solamente, ¿sabes qué? Pues en esta zona nada más le voy a dar masaje en la rodilla, tenemos que agarrar todo el trayecto a lo mejor muscular, toda la cadena muscular y bueno, pues si a lo mejor un padecimiento o un dolor agudo lo restablecías en 4 sesiones, ahora te vas a tardar un poco más, ¿no? En este caso, quizá te tardes unas 8 a 10 sesiones cuando es un dolor crónico. El dolor agudo, entonces, tiene una importante función fisiológica para mantener la homeostasis del organismo. Ajá. Algunos ejemplos como tal del dolor agudo podrían destacar el postquirúrgico o postoperatorio, ¿no? Que bueno, pues después de alguna cirugía, una intervención quirúrgica, pues causa molestia, causa dolor. El dolor en politraumatizados, bueno, después de como tal algún tipo de traumatismo, que bueno, tienen varios tipos de traumatismo, de fisuras, de fracturas en todas las partes de su cuerpo o varias partes de su cuerpo, pues obviamente va a presentar dolor, ¿no? El dolor en grandes quemados, por ejemplo, ¿no? El dolor sintomático, como tal, pues no va a estar presente. Y hablamos ya de un dolor crónico. Este dolor crónico, bueno, es aquel dolor que con una duración superior a 6 meses, ¿no? Entonces, una persona que mantenga una duración de 6 a más meses se considera dolor crónico. A pesar de que la causa que lo produjo haya desaparecido o aun cuando ya no cumpla su función biológico-defensiva, ya se considera un dolor crónico. En este caso, ¿a qué se refiere esto? Puede venir un paciente y te puede decir, ¿sabes qué? Tengo un dolor que está presente en el hombro, pero bueno, es un dolor que de alguna manera he controlado, ¿no? A lo mejor quizá con medicamentos, por ejemplo, pasa mucho eso. Y bueno, pues que el dolor está presente, pero ¿sabes qué? Pues antes no lo podía mover, no podía realizar alguna actividad, pero hoy en día se me quitó prácticamente esa imposibilidad. Ahora sí lo puedo mover, sí puedo ejercer algún tipo de movimiento, sin embargo ya no me molesta tanto. Entonces, pero se sigue considerando por el tiempo de evolución un dolor crónico. ¿Sale? Entonces, para que vayas ahí pues contemplando este tipo de dolores, de dolor crónico, cuando está presente, un dolor agudo, cuando, ¿no? A diferencia de un dolor agudo que sirve de advertencia de alguna lesión tisular inminente o de la necesidad de reposo para la convalecencia, el dolor crónico no parece presentar ningún servicio biológico claro. Entonces, el dolor agudo y el dolor crónico, bueno, tienen como tal rasgos distintos. En este caso, por ejemplo, generalmente el dolor agudo es repentino y ligado a un incidente específico. El dolor crónico es sin un comienzo específico
puede ser difícil establecer el comienzo. En cuestión a su presentación, es brusca en el dolor agudo, generalmente localizado, pero puede irradiar, ajá, y ser transitorio. El dolor crónico, componente emocional, no bien localizado, no puede ser bien localizado y persistente, al menos 6 meses. En cuestión a signos y síntomas, en el dolor agudo, la tensión arterial y ritmos cardíacos alterados, sudoración, palidez, ansiedad, ajá, inquietud aumentadas. En el dolor crónico, hay una respuesta fisiológica a menudo ausente. El paciente puede estar deprimido, retirado, inexpresivo y agotado, ¿no? Hay descompensación debida a la disminución de la capacidad funcional. Esto es en cuestión a dolor. Algunos ejemplos pudiéramos citar el dolor agudo, esguince, fracturas, extracciones dentales, postoperatorios, y en un dolor crónico hablamos de dolor de cáncer, dolor de espalda, ajá, cuello, artritis. Estas son como las diferencias más claras, más específicas de diferenciar un dolor agudo de un dolor crónico. ¿Sale? Entonces, para que vayas, pues como tal, haciendo estas, pues estas dos características, ¿no? Estas pros, contras, ¿no? De, como tal, del dolor. El dolor, nada más acuérdate, el dolor se clasifica en dos porciones, dos apartados, dos grupos. El dolor agudo, el dolor crónico, ¿no? Y que, bueno, a su vez, tenemos, pues, eh, tipos de dolor y en este caso, bueno, pues que tenemos que determinar su localización, ¿no? Que al dolor siempre se le asigna una localización corporal. Sin embargo, a veces puede ser experimentado en referencia a una parte del cuerpo preexistente, tal como ocurre con el denominado dolor fantasma, por ejemplo, ¿no? Que pueden padecer algunas personas en un miembro que les ha sido amputado, por ejemplo, ¿no? Según su localización, el dolor puede ser localizado, irradiado y referido, ¿sale? Entonces aquí hay que tener presente que el dolor, pues generalmente está siempre localizado en el cuerpo, ¿no? Sabes que, a ver, viene tu paciente, tiene dolor, ¿dónde te duele? ¿No? ¿Cuál es la zona de dolor? Sabes que pues es el hombro derecho, mano izquierda, el pie derecho, rodilla izquierda, ¿sale? Todo ese componente en cuestión a localización. Pero pues también pudiéramos no tener presente esto porque, por ejemplo, en el dolor fantasma que te platico, pues son en pacientes que generalmente les han amputado la pierna, les han amputado la mano y que pues sin embargo ya no la tienen, pero siguen teniendo como ese dolor, ¿no? Como si la tuvieran presente la mano, si tuvieran presente la pierna, ese es según el dolor fantasma. El dolor localizado entonces está confinado al sitio de origen. La localización del dolor guarda relación con su origen, ¿vale? El dolor irradiado se transmite a lo largo de un nervio, extendiéndose a partir del sitio de origen. Por ejemplo, el dolor de un espasmo muscular, que es somático, suele extenderse gradualmente a partir del punto de origen. Lo mismo ocurre con el dolor del nervio ciático, por ejemplo, conocido como ciática, ¿no? Que suele irradiarse a la pierna. Entonces, generalmente cuando es irradiado, es más por cuestión de un nervio irradiado. El dolor referido se siente en una parte del cuerpo distante a la del sitio de origen y es característico de algunos dolores de origen visceral, por ejemplo, ¿no? Ya sabes que pues me duele la espalda, sin embargo la espalda, la musculatura, la parte ósea está bien y es el órgano renal, ¿no? En este caso riñón, que está afectado y que por consiguiente está refiriendo dolor en espalda
Sin embargo, hay presencia de lesión en el órgano. Entonces, se diferencia del irradiado en que este último se extiende a lo largo de un trayecto nervioso. Ajá, mientras que el dolor referido se percibe en una zona distante de su lugar de origen. Ajá. Entonces, ve pues un poquito como relacionando, ¿verdad? Este mecanismo. Como tal el dolor referido, el dolor localizado, todo esto es importante irlo determinando. En este caso la intensidad, por ejemplo, ¿no? Que también es pues de vital importancia. La intensidad entonces nos dice, la intensidad del dolor es una de las características más difíciles de evaluar debido al aspecto subjetivo de la persona que lo experimenta. Entonces, como medir, ¿no? La intensidad de un dolor en un paciente es a veces un poquito conflictivo. Ajá, pero bueno, tenemos algunas escalas que ahorita te voy a mostrar para que, bueno, pues pudieras preguntarle a tu paciente, a ver, del 1 al 10, ¿cuánto dolor presenta? Y así tener de alguna manera una referencia de cuánto dolor presenta tu paciente, ¿no? En cuestión a carácter y calidad nos dice que, bueno, pues el dolor correspondería a la descripción, ¿verdad? De este dolor. Y puede variar mucho dependiendo su origen. Cronología. Este término hace referencia a la secuencia de los hechos que se presentaron o tienen lugar en relación con la experiencia dolorosa. ¿Sale? Entonces, ¿sabes qué? Pues me caí, me caí del caballo hace 20 años, tuve un dolor, por ejemplo, en la espalda, ¿no? Esto se refiere a cronología, pero bueno, pues me lo calmé, tuve medicación y demás, ya no tengo dolor, pero hoy en día, 20 años después, vine contigo, tuve un resbalón o una torcedura, ¿no? Y me regresó el dolor, ¿no? O bien, sabes que me regresó, pero bueno, se pudo controlar, pero hoy en día me duele mucho la pierna, ¿no? Entonces, aquí analizamos la cronología, ¿no? El tiempo que van pasando y los dolores que van presentando. Ajá, por ejemplo, ¿sabes qué? Hace 20 años tuve este dolor, hace 2 años me empezó a doler la cintura, ¿no? La espalda baja, hoy en día me duele el hombro derecho, ahora sabes que me duele la cara en la parte lateral, o sea, la secuencia de los dolores que va teniendo tu paciente, ¿no? Entonces, la valoración como tal del dolor es el indicador más fiable de la existencia e intensidad del dolor, ¿no? En su definición y valoración por el propio paciente. Por lo tanto, se constituye en una evaluación subjetiva, influencia por edad, género, etnia, cultura, fondo religioso, niveles de atención, distracción y ambiente. ¿Vale? Entonces, todos estos factores importan bastante a la hora de una valoración del dolor. Ajá. Importa la edad, importa el género, importa muchos aspectos, pero por lo menos te debe interesar como tal a lo mejor hasta la edad, ¿no? Quizá el género, todo es importante. Pero bueno, esto es como para ir empapándote un poquito en cuestión más a la parte del dolor, ¿no? Y de encontrar un posible diagnóstico en tu paciente. Ya voy a estar empezándote a emplear, a dejar un poquito de diagnósticos, que no son otra cosa más que pura, pues, lógica, ¿no? Por ejemplo, sabes que, a ver, viene tu paciente, tiene dolor en el área cervical, en este caso el cuello, sabes que cuál es su diagnóstico, ¿no? Pues cervical.
Ajá, ¿qué quiere decir cervicalgia? Dolor en área cervical. Entonces es como cuestión lógica, ¿no? Cuello o bien cervicales, dolor ahí, cervicalgia. Dolor en dorsales, dorsalgia. Dolor en lumbares, lumbalgia. Todas las algias quieren decir dolor. ¿Dolor dónde? Depende de dónde lo tenga. Si tiene dolor cervical, cervicalgia. Si tiene dolor lumbar, lumbalgia. Esa es una manera fácil de dar un diagnóstico general quizá, porque no estamos siendo específicos, ¿no? ¿Sabes qué? Pues sí, le duele el cuello, pero ¿a qué se debe ese dolor? ¿Será el nervio lo que está afectado? ¿Será el músculo lo que se llegó a afectar? ¿Qué será, no? Lo que esté causando la molestia. Entonces, tenemos que tener en cuenta el tipo de dolor, el dolor donde lo presenta. ¿Bien? Eso es en cuestión a la escala numérica de dolor. Ajá. Entonces, en esta escala numérica del dolor, bueno, tenemos el 0, por ejemplo, en una escala de disnea de Borg, cuando, bueno, pues, ¿sabes qué? Tiene sin disnea, tiene muy, muy leve, a pesar que se nota, 1 es muy leve, el 2 es leve, ajá. Algo severa, el 4, severa, hasta el 7 es muy severa, ajá, el 10 es muy, muy severa, casi máximo, ¿no? Y bueno, pues entonces ahí lo hablaríamos, ¿no? Esto es según en una escala de disnea de Borg, ¿no? En este caso, una dificultad en la respiración. Sabes que a ver qué tanto te dificulta, qué tanto pues te afecta en este aspecto, ¿no? Y bueno, esa sería como una escala específica a falta de respiración o bien disnea. Pero bueno, la que más utilizamos es la escala visual análoga, que me parece que ya te había comentado un poquito de esta escala visual, que era la escala visual análoga. A ver, ahí vemos los monitos, por ejemplo, las caritas, a ver qué tanto dolor presenta, ¿no? En este caso, por ejemplo, un máximo dolor que sería de la escala de rostro, ¿no? De máximo dolor un 5, la escala numérica de los 10 puntos, escala visual análoga del 1 al 10, cuánto dolor tiene, ¿no? Leve, moderado, severo, insoportable. Ujú. Pues dependiendo de esto, tú vas a clasificar ese dolor en los pacientes. ¿Sabes qué? A ver cuánto dolor presenta, ¿no? Y en qué área le duele la mano, ok, sí, y dónde, ¿no? Cómo es ese dolorcito, ¿sale? Hay que tomar en cuenta todos estos aspectos. Ok, espero que pues hasta aquí no haya dudas, preguntas. Si las hay, bueno, pues ya las estaremos discutiendo, resolviendo el día martes, ¿sale? Ok. En cuestión a los efectos del masaje, tenemos la influencia fisiológica del masaje sobre el organismo. En este caso, el masaje es un estímulo mecánico dosificado que, bueno, recibe como tal del masajista, ¿no? Por los diferentes
aparatos y que, bueno, la acción fisiológica de este sobre el organismo representa un proceso fisiológico complejo en el que participan muchos órganos y sistemas, dirigidos todos por el sistema nervioso central. El masaje, ante todo, ejerce su acción sobre los mecanismos nerviosos de recepción que se encuentran en las diferentes capas de la piel. Entonces, bueno, pues de alguna manera están relacionados con los sistemas nervioso central. La energía mecánica de las diferentes manipulaciones se convierten en energía de excitación nerviosa, que representa un eslabón importante en la cadena de complejas reacciones. En esencia, la acción neurorefleja del masaje consiste en que se produce el estímulo de los receptores cutáneos, ¿no? Y los receptores alojados en los músculos, tendones, cápsulas y ligamentos. Por ejemplo, al dar las percusiones o golpes que platicábamos, en la área torácica disminuyen y tranquilizan la actividad cardíaca debido a la influencia refleja de la rama del nervio vago que regula esta actividad de alguna manera. Entonces el masaje se suele utilizar para disminuir la fatiga, ya que su efecto en los músculos cansados elimina la sensación de fatiga, provoca una sensación de vitalidad y aumenta la capacidad del trabajo, ¿sale? Entonces, el mismo ejerce una acción refleja en los elementos musculares que se encuentran en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, pues aquí más que nada te va a ayudar mucho el masaje, sobre todo a eliminar las células muertas de la epidermis, por ejemplo, al aumento del flujo sanguíneo en las zonas que vas a estar dando el masaje, aumento de la temperatura local, mejoramiento de la circulación en los tejidos, la piel se hace más elástica, lisa y suave. Hay mejor respiración cutánea y la secreción glandular en la piel, así como también aumenta la eliminación de productos de desecho a través de la piel. Acelera la eliminación de histaminas y acetilcolina, mejorando así la actividad muscular al aumentar la velocidad de transmisión de la excitación nerviosa. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones y contraindicaciones en el masaje? Las razones para realizar o recibir un masaje, por ejemplo, son que ayudas a aliviar o calmar el dolor en procesos de esguinces, contusiones, lesiones ligamentosas, tendinosas, musculares, nerviosas, así como también artritis, fibrosis, tendinitis y lumbalgias, ¿no? Favorecen como tal la relajación, contracturas, mialgias, dolores en el músculo, pues, ¿no? Todas estas lesiones las vas a poder tú ayudar con masaje terapéutico. Y bueno, pues ya la siguiente clase, al parecer nos toca ya arrancar con todo con el módulo 2, me parece. Ya estas clases fueron como de refuerzo al primer módulo, que todavía quedaban como dudas, ¿no? Preguntas, no quedaba claro, pero bueno, hasta ahorita creo que ya hemos ido paso a paso en de, pues como tal, que se requieren, ¿no? De conocimiento. Entonces ya la siguiente, pues estaremos hablando un poquito más enfocados a quizá patologías, enfermedades y cómo actuar con el masaje terapéutico, ¿sale? Entonces, no te preocupes, vamos como paso a paso y la finalidad es de que vayas entendiendo cada uno de los temas
Ajá, y que si te surgen dudas, bueno, pues con todo gusto podremos o podré ayudarte, ¿no? En lo que necesites. En este caso, pues el masaje además va a ayudar a mejorar la circulación, ¿no? Por ejemplo, si existe algún tipo de hematomas, varices, ayudar reducción de edemas, celulitis, edemas postraumáticos, todo esto pues te va a ayudar a un masaje, por ejemplo, linfático, relajante, drenante, ¿no? Que ya veremos los tipos de masajes que hay y cuál vas a emplear para cada paciente, ¿no? Entonces, liberar las adherencias aponeuróticas, periarticulares, masaje para el despegamiento de rótula, ligamentos, tendones, todo esto te va a ayudar como tal el masaje terapéutico. Dentro de las contraindicaciones que hay que pues, tener presentes, ¿verdad? Que tenemos que tener presentes son cuando el paciente presenta fiebre, por ejemplo, dentro de las contraindicaciones que tenemos que tomar en cuenta son el que el paciente presente síntomas de fiebre, por ejemplo, personas, por ejemplo, bajo efectos del alcohol o de estupefacientes, ahí no podemos entrar. En caso de enfermedades infecciosas de la piel, virales o bacteriales, así como también si el paciente presenta inflamaciones agudas, ¿no? Cuando en la zona a tratar hay presencia de venas varicosas también, casos avanzados, ahí tortuosas, ahí también pues no es tan viable, ¿verdad? Poder realizar pues un masaje por el cuidado, ¿no? Y en caso de quemaduras, por ejemplo, graves, ajá, pues no podemos, por la fricción, obviamente, no, no es recomendable. Cardiopatías en general, taquicardias, hipertensión arterial descompensada o no controlada, pudiera ser pues como una contraindicación. Enfermedades hemorrágicas, tumorales y cancerosas. Traumatismo como herida abierta, fracturas, fisuras. Ahí no podemos entrar. Entonces, estuve tomándolo en cuenta para que, a ver, hasta dónde podemos actuar nosotros con masaje terapéutico, donde sí puedes actuar, donde sí puedes ayudar en los pacientes, que es en la mayoría de los casos, ¿no? Nada más sí tener precauciones con estas contra. Te iré diciendo, pues, dónde, cómo dar ese masaje, en qué músculos, ¿no? Todo esto que vas aprendiendo, de alguna manera te va ayudando, te va abriendo cabida a lo que vas a realizar, ¿no? Ok, espero que hayas entendido bien el tema sobre dolor. Ajá. El dolor, acuérdate que se clasifica en crónico y agudo y que, bueno, tiene ciertas características que hay que analizar en el paciente, como si tiene, bueno, su intensidad, su localización, si es irradiado, referido, localizado, ¿no? Eh, y que depende mucho la edad, el sexo, o sea, todo entra en este aspecto. Y bueno, de tarea vas a realizar una exploración en un paciente de extremidades superiores. Vas no nada más a dibujarlas, porque creo que la clase pasada te enseñé, o bien te dejé que hicieras el dibujo de la musculatura de extremidades superiores, pero en este caso ahora harás la palpación, ¿sale? Aparte de dibujarlo, vas a palpar a un paciente real, todo lo que es su brazo, su antebrazo, vas a palpar tanto de la parte anterior como de la parte posterior del mismo,
y anotarás o registrarás en tu cuaderno dónde presentó dolor. Ajá, la intensidad del dolor, la escala del 1 al 10, cuánto dolor tuvo en esa zona. Por ejemplo, ¿sabes qué? Le dolió la mano derecha. Ok, ¿cuánto dolor? ¿Sabes qué? 7 de 10, ¿no? Ok, es el dolor irradia, se queda localizado, se queda ahí solamente, o corre hacia los dedos, corre hacia el hombro. Todo ese diagnóstico o bien esa tareita, me la vas a realizar de tarea, lo vas a anotar ahí en tu cuaderno, nombre del paciente, ya sabes, fecha, edad, y bueno, continúas con lo demás. Dolor en el músculo, tal, ¿no? Sé que no te los aprendes ahorita como que todos, pero puedes revisar tu dibujo, ajá, tu dibujo que te dejé de extremidades superiores, y ahí puedes, ¿sabes qué? Pues le dolió en el músculo bíceps, a nivel del músculo bíceps o del tríceps o del eh, coracobraquial, ¿no? O sea, varios, ¿no? Músculos tenemos ahí que, bueno, pues tú puedes determinar, ¿sabes qué? A ver, ¿dónde te dolió? ¿No? ¿Cómo fue que te dolió? Y, bueno, pues harás esa anotación en tu cuaderno, la exploración, y ahora la imagen o el dibujo de los músculos de la extremidad inferior, ¿sale? Para que así vamos parte por parte y que, bueno, de alguna manera, si no te los aprendes, por lo menos que los tengas presentes, que los tengas ahí en tu cuaderno y que sean de utilidad. ¿Sale? Bien, pues por el momento sería todo. Estudia tu clase y nos vemos el próximo martes. El martes a la 1, al parecer, ¿no? Vamos a dejar ese horario, el martes a la 1, para resolver dudas, preguntas y demás que pudieran presentarse. ¿Sale? Muchas gracias. Nos vemos el día martes.